anda buscando quien entone. Dios anda buscando es el tono del corazón. Pero cuando sale del corazón, la adoración tiene que tener un ay, no. Es algo diferente en el cielo. Quien adora sabe muy bien cómo a mí los cielos. No por el entorno, sino porque su corazón tiene la armonía cuando conecta. Hay una armonía más fina que la armonía del cielo. Yo quisiera que usted abra su Biblia en el libro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Si alguno de ustedes han seguido la serie, ¿cuáles son los elementos que hemos usado durante el mes para hablar sobre el Espíritu Santo? ¿Alguien me puede decir uno por menos? Fuego. ¿Alguien me puede decir el otro? Agua. ¿Alguien me puede decir el otro? Aire o viento. Gloria al nombre del Señor. Y todavía está la paloma, todavía está la palabra, todavía hay mucho más. Gloria al nombre del Señor, que lo vamos a tomar más luego. Pero hoy quiero hablar acerca del aceite. Diga conmigo el aceite. La unción, diga conmigo la unción. Diga conmigo soy ungido. Pero dígalo como que usted lo cree, soy ungido. Dígalo conmigo, soy ungido. Cuando usted dice el Espíritu de Dios está sobre mí, usted está diciendo en realidad he sido ungido. Dígalo de nuevo, he sido ungido por Dios. Dice así 1 Samuel 16, verso 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, refiriéndose a David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu palabra. El aceite es usado desde tiempos históricos, mucho antes del registro bíblico. Es usado el aceite. Tenía o tiene esa propiedad, hoy quizá nadie lo usa, pero tiene esa propiedad de sanar, de evitar los derrames en caso de una herida, de alivianar, de suavizar. En el caso de los pastores, le ponían el aceite a las ovejas. Esto evitaba que la mosca o cualquier otro parásito se acercara. David es específico en esto cuando le dice al Señor, unge. Así que David, que era pastor de ovejas, sabía muy bien el significado del aceite. Este símbolo tan poderoso que se usaba para suavizar, para conectar, se usaba para sanar, fue usado más luego para distinguir cuando una persona había sido llamado por Dios para un servicio específico. Así que cuando esa persona recibía esa unción de aceite que simbolizaba que el Espíritu de Dios estaba en esa persona, que Dios había señalado a esa persona específicamente para un trabajo, una tarea, una posición específica. Esa persona ya se le llamaba el ungido. Es decir, la persona que tenía legalidad para ejercer su llamado, para ejercer su ministerio, para ejercer su función, no importando lo que era. Esta función podía haber sido sacerdotal, como es el caso de Aarón, que fue ungido específicamente para ser el primer sumo sacerdote terrenal.
Y dice el Salmo 33, especifica, lo da, gráficamente lo presenta, que la barba de Aarón destilaba el aceite que fue echado en su cabeza y que bajaba hasta el borde de su vestidura. Así que la unción era tan específica y estaba descrita porque a la persona se le bañaba con aceite. Era un baño de aceite, era como un bautismo en aceite. El aceite tenía sus especificaciones. No solamente ungía a personas, sacerdotes y profetas, que no aparece realmente algún profeta ungido como aceite, pero las reyes, mayormente reyes y sacerdotes eran ungidos. Había un equipo especial que no eran levitas, no eran nadie que tenía que ver con el altar. Con el altar, nadie que tenía que ver con esto. Eran los capacitados o los ungidos de parte de Dios, los enviados de parte de Dios para ungir a estas personas. Eran los profetas. Los profetas fueron los señalados. Y los profetas es una carta que no es ni siquiera de ninguna tribu o una tribu específica. Estos serán los profetas. Los profetas era algo totalmente diferente a todo el pueblo de Israel. De hecho, desde antes del pueblo de Israel existir como nación, ya Dios había nombrado profeta. Porque los profetas fueron escogidos específicamente por Dios y entre ellos se ungían. Dios le dijo a Elías que ungiera a Eliseo. No se especifica el momento en que lo unge, nada más solamente se ve que hay un manto que le tira, pero ese manto lo que hace es que lo aparta y le dice: tienes un llamado. Es probable que en una de sus reuniones en los montes pudiera haber llegado un momento donde se ungió a Eliseo. En fin, este grupo, que no eran ni sacerdotes, que no eran reyes, habían sido seleccionados por Dios para ungir a estos dos anteriores. Dios es específico, porque donde Dios quiere morar, donde Dios quiere habitar, donde Dios quiere dejarse sentir, Él unge, Él derrama de su espíritu, Él sella. Y estos sellos podían haber sido desde antes de nacer, como el caso de Moisés, que fue marcado. El caso de Fare y Sare, que fueron marcados desde antes de nacer. El caso de Jacob y Esaú, que fueron marcados desde antes de nacer. O el caso de Juan, que fue marcado antes de nacer. Otros eran marcados antes, aún después de nacer, eran marcados con algo significativo. Caso de Sansón, que aunque fue marcado, tuvo un estilo de vida totalmente diferente, aunque él escogiera lo que quiso, pero fue marcado para ciertas funciones. Así que la forma en que el aceite se ponía sobre la persona eran variadas. Funciones específicas, misiones específicas, papel que tenían que escoger específicamente. Entonces se dice que cuando la persona era ungida, entonces el Espíritu de Dios era como la llave, la puerta, la que se abría para que el Espíritu de Dios entonces morara sobre la persona, se manifestara sobre la persona. Y es el caso de David, que comenzó a hacer cosas sobrenaturales cuando el Espíritu, después que fue ungido. Es después que fue ungido que David cambia totalmente su corazón y comienza a tocar bonito.
Es después de ser ungido que David puede matar gigantes. Es después de ser ungido que David decía: mato leones, mato osos. Porque la unción abría un punto, había una puerta totalmente diferente donde lo sobrenatural se manifestaba sobre aquel que era ungido. La persona ungida estaba protegida por Dios. Era como la cobertura de Dios sobre esa persona, que no iba a perecer hasta no concluir su ministerio, sus funciones. La unción con aceite marcaba no solamente personas, también marcaba utensilio. Marcaba también la carpa donde Dios se movía. El aceite era tan importante que se usaban en las casas, en las reuniones. Se usaba también allá en el santuario y siempre se mantenía encendido. No podía apagarse, era un símbolo de luz. Era un símbolo de la presencia constante de Dios. Aquel que era ungido, o en las casas que había un ungido, se sabía verdaderamente de que Dios estaba allí. No había ningún problema, todo estaba bajo control. Hablen con el ungido que Él va a abrir los cielos sobre nosotros. Hablen con el ungido que los enfermos serán sanados. Hablen con los ungidos que la maldición será cortada. Hablen con los ungidos que Dios va a abrir camino por donde. Hablen con el ungido que a lo mejor tenga una palabra de parte del Señor. Todo lo que hacía el ungido salía y sonaba lindo. David en este caso podía tocar, y su toque podía o reprender demonios o activar los demonios. Porque tocando a David, tocándole a Saúl, le traía paz y tranquilidad. Por un día tocándole se le activaron los demonios. Entonces Saúl lo iba a clavar sobre ahí mismo en las paredes. Porque la unción no es solamente para libertar, sino también para provocar que los yugos se pudran. Yo no sé si usted está entendiendo la importancia de la unción, de la importancia de cómo el Espíritu Santo se manifiesta en medio de la persona, o cómo el Espíritu Santo quiere manifestarse, dejarse sentir. Pero la realidad es que hoy en día la iglesia es la ungida del Señor. Hoy en día, dice Juan, ustedes tienen la unción del Santo. Hay funciones diferentes, pero tenemos la unción de Dios. Hay trabajo diferente, hay asignaciones, procesos diferentes, pero tenemos la unción del Santo. La unción también protegía al individuo, a la persona, al señalado, al marcado. Lo protegía de cualquier situación. Lo mantenía a flote por encima de las circunstancias, por encima de las situaciones. Porque la unción traía con ella misma, traía responsabilidades. El ungido tenía que conectarse con Dios constantemente para invocar su presencia, para cuidar al pueblo. La responsabilidad que tenía sobre los hombres el ungido era mayor, por tanto, su responsabilidad atraía mayores problemas, mayores dificultades. Y habían problemas que si la persona no estaba ungida, no lo podía pasar. Había persecuciones que si la persona no estaba ungida, no podía pasar las persecuciones. Había situaciones que enfrentaba, que si la persona no tenía la unción de Dios, aprobando lo que Él, para lo que Él había sido llamado, esa persona no podía enfrentarse a nada. No podía dirigir un pueblo, no podía enfrentar gigantes, no podía enfrentar guerreros, no podía enfrentar enemigos, no podía enfrentar los problemas locales ni
problemas foráneos de fuera. No podía enfrentarlo, pero la unción que marcaba a esa persona también le daba la habilidad de poder resistir todas las investiduras de Satanás, todo lo que Satanás venía contra él. Diga conmigo, necesitamos la unción de Dios. Muchas veces Dios ungió personas y no pasaba nada en lo absoluto. Porque mataron muchos profetas, mataron muchos reyes, persiguieron muchos reyes. Porque aunque la unción era visible, donde se veía a la persona que era bañado en aceite, también había dentro de él algo que sucedía. Así que el que estaba ungido muchas veces cometía errores. Muchas veces hacía cosas porque la unción no se refería o no se miraba específicamente en un cambio de carácter o un cambio de una persona, que esta persona va a ser totalmente diferente o no va a cometer ningunos errores. No se circunscribe la unción a un carácter. Muchas veces la persona, por el caso de Elías, tenía un carácter totalmente difícil. Con el mismo Eliseo no tenían carácter difícil. El mismo Sansón cometió errores. El mismo David cometía errores. El mismo Saúl cometió error. Líbreme, Dios, de levantar mis manos contra el ungido de Dios. Porque muchas veces le tiramos piedras hasta los ungidos. Maltratamos a los ungidos. Porque creemos que unción es sinónimo de perfección. Y no lo es. La diferencia de David o cualquier gente en el pueblo que había cometido lo mismo era que David estaba adelante dirigiendo al pueblo. Y a lo mejor el pecado de aquel nunca se dio cuenta a nadie. Saúl no fue el único desechado. Saúl también había gente alrededor que fueron desechadas. Los hijos de Saúl fueron desechados también para gobernar en lugar de Saúl. Fue toda una generación que fue desechada. Sin embargo, Saúl siendo ungido, todos sus hijos murieron alrededor de Saúl junto con él en un mismo día. Cuando David muere solo. La diferencia es que David tiene un hijo, Salomón, que también fue ungido por el profeta Natán. Y Salomón también comete errores. Dios le advertía a David que si ese que él levantaba cometía errores, él lo iba a castigar con vara de hombre. Pero nunca apartará de él su misericordia. La unción te permite que la misericordia de Dios te cubra, te siga. Por encima de lo que hiciste ayer, de lo que hiciste hace un año, lo que hiciste mañana, lo que va a hacer después, la unción permite que la gracia de Dios te cubra. Caso de la unción es que la persona tiene que tener mucho cuidado, porque dentro de esas responsabilidades está nunca levantarse contra el trono de Dios. Cuando el ungido se levanta contra el trono de Dios, entonces es desechado. Cuando el ungido se levanta contra los designios de Dios, contra todo aquello que pueda permitir o pueda impedir que la gloria de Dios se manifieste y que se cumpla como se debe de cumplir, entonces el ungido está peleando directamente contra Dios. Fue el caso de Elí y sus hijos. Elí llama a sus hijos, le dice: ven acá, mis hijos,
Si ustedes se levantan, si el hombre contra el hombre se levantan, tienen los jueces que lo juzguen. Pero si te levantas contra Dios, nada te podrá ayudar. Así que la unción tiene sus responsabilidades y sus obligaciones bien marcadas. Ser ungido no es nada fácil, aunque se ve ciertos privilegios. La carga que carga es muy pesada. A David se levantaron sus hijos. A David se levantaron sus amigos. Contra David se levantó un pueblo. Contra David se levantaron guerras. Contra David fue traicionado. Sin embargo, lo que él le gritaba a Dios: no quite de mí tu Santo Espíritu. Porque David sabía que la unción podía ser quitada de él. Pero él se preocupó para que la unción, en medio de sus circunstancias, en medio de sus situaciones, en medio de sus problemas, nunca se quitara de al lado de él. Es como dirigir o estar en una congregación donde nadie percibe que hace falta, que ya no está, que no se mueve, que no hace la presencia del Espíritu Santo. Es como estar en una congregación donde nos reunimos solamente a entretenernos y no a confrontarnos y no a invitarnos a transformar nuestras vidas, a dejar el pecado. Y no el pecado que todo el mundo menciona, porque para muchos de nosotros solamente hay dos pecados: fornicación y adulterio. Ese es lo único pecado que hay. Parece que no hay más pecado. Parece que el chisme no es pecado, la mentira no es pecado, la murmuración no es pecado. Parece que levantar falsos testimonios no es pecado. Parece que seguir con los rumores no es pecado. Parece que la idolatría no es pecado. Parece que la mentira, que el engaño no es pecado. El odio no es pecado. Muchos caminan de aquí para allá y evitan ser saludados o evitan tener una amistad, y son lo importante reclamando cosas como que eso no es pecado. La unción puede cohabitar en medio, inclusive, de donde está el trono de Satanás. Lo que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Claro, amén. Donde está la unción de Dios hay libertad para los que quieren ser libres. Pero el que no quiere ser libre jamás podrá ser libre, aunque la tierra sea removida, aunque se mueva lo que se mueva. Si mi corazón no está disponible para Dios, no podrá ser libertado. Pues entonces hay gente al lado tuyo que serán libres, serán tocados por la unción, y hay otros que quizás no le importa, no le interesa. A veces buscamos cosas que yo quiero sentir algo diferente, pero ni siquiera ha sentido lo que el hermano siente. No, pues yo no sé lo que pasa, pero ¿qué? Y nos metemos en un legalismo. Y cuando nos metemos en ese legalismo, no nos damos cuenta realmente que la unción está tocando la puerta y nos está diciendo: tú puedes ser el próximo ungido. Tú puedes ser la próxima ungida. Tú puedes ser el próximo levantado. Tú puedes ser el que yo estoy he escogido. Mira, levántate. No te das cuenta que me estoy moviendo. No me estás dando cuenta. No te das cuenta que estoy moviendo. Donde no hay agua, estoy haciendo que haya agua. Donde hay enfermo, estoy ungiéndote para que tú lo sanes. No te das cuenta. Despiértate, que yo me estoy moviendo. Hay gente que no se dan cuenta de las transformaciones y los cambios que hay.
Hay gente que no se dan cuenta de que Dios está haciendo cosas maravillosas, que antes no había agua y ya hay agua. Hay gente que no se da cuenta que antes no había milagro y hay milagro. Hay gente que no se dan cuenta que hay desierto y ahora está floreciendo. Hay gente que no se da cuenta que la unción se está moviendo. Hay gente que no se da cuenta que la gloria de Dios se está pasando sobre su casa, sobre gente, hombres y mujeres que tienen hambre de algo diferente. Cuando la Biblia habla de el fundamento es Cristo. Pero un fundamento sin ser marcado por la unción, sin ser marcado por el Espíritu Santo, no es fundamento. Es lo mismo que construir sobre arena. Tiene que tener la aprobación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está observando lo que tú y yo hacemos, lo que tú y yo construimos, lo que tú y yo hablamos, las cosas que tú y yo multiplicamos, porque hay cosas que se saben aquí, pero ya lo saben aquí porque yo fui el vehículo que lo llevé aquí. Sin embargo, Él está dando una nueva noticia, Él está dando algo importante y tú estás deteniendo la manifestación del poder de Dios. Déjame decirte, se va a mover el Espíritu Santo donde hay yugo, donde hay demonios, donde hay personas que no dejen que el poder de Dios se manifieste. Se va a mover. Gloria al nombre del Señor. La unción de Dios. La Biblia habla, el mismo David, Salmo 45, habla de que no toquéis a mis ungidos. Ni siquiera dice al ungido. El libro de Hebreo lo toma por allá y dice, creo que Hebreo 1:9 habla y sobre todo lo ungió con óleo de alegría. Porque el ungido no solamente es ungido con aceite para ministrar, sino que ese también es ungido para estar alegre donde hay tristeza, para estar alegre donde la amargura lo está arrastrando. Amado hermano, si hay amargura en tu corazón, hoy le oramos para que la unción del Espíritu Santo con óleo fresco de alegría y de gozo te inunde en el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia es ungida por Dios. La unción te santifica, te aparta, te da la fuerza para resistir. Todas personas que se levantan hoy y mañana se caen, hoy declaramos sobre tu vida la unción del Santo. Personas que no pueden durar un mes firme en la iglesia. Personas que no pueden durar un año firme esperando una promesa de Dios porque se desesperan. Hoy te estoy diciendo en el nombre de Jesús que la presencia de Dios te inunda de tal manera de que tú aprendes a entender que Dios se mueve en su tiempo, no en tu desesperación, no en tu emoción, no en tus deseos. Él se mueve en su tiempo y cuando Él se mueve tú verás su gloria de una manera especial. La unción del Santo te enseña a esperar. Aleluya. La unción es el permiso de Dios sobre nosotros para poder operar. Hay personas que han menospreciado la unción. Hay gente que el Espíritu Santo está buscando para ungirlo. Hay otros que Dios manda a alguien para ungirlo y tienen miedo. La unción te quita el miedo. Pastor, que yo no sé qué hacer. La unción te quita. Es el que no sé qué hacer. Moisés estaba asustado y dice: Señor, yo no sé ni siquiera hablar. Y Dios le dice: y no soy yo el que hizo la lengua al mudo. Yo no sé qué decir. Es que tú no necesitas saber qué decir. Tú no necesitas tener conocimiento, porque la misma unción te ilumina para darte el conocimiento que tú necesitas. Hay personas que están en procesos
en ciertos procesos migratorios. Están asustados. Van asustados, temblorosos. Se le olvidaron que tienen el pasaporte del cielo. Y la unción certifica y puso el sello y dijo: tú eres mío y está bajo mi proceso, así que nadie te va a detener. Porque el ungido también es un embajador del cielo. Y donde quiera que está, la palabra le dice a sí mismo: nadie toque a mis ungidos. No he visto gente que esté, yo no lo he visto, a lo mejor usted lo ha visto, pero no he visto gente que estén alineados con Dios, que haya sido deportado, no importa cuál sea sus circunstancias. No lo he visto. 17 años, 16 años, no lo he visto. ¿Qué pasó, fulano? No, me descarrié. Dios te da un ejemplo. Vete. La unción te cubre donde sea. Hay gente que tiene a sus hijos descarriados. Déjame decirte, tus hijos verán la gloria de Dios. Porque hay una mujer, porque hay un hombre que está orando por esos muchachos. La unción también los cubre. Conozco una persona. Estaba un día en una discoteca. Según su testimonio, estaba tranquilo, estaba emborrachándose, estaba pasándola bien. De repente se manifiesta un demonio al lado de él y señalándolo. Y mientras lo señalaba, la persona ahí comenzó a hablar en lengua. Era un muchacho descarriado. La persona comenzó a hablar en lengua allí. El endemoniado fue libertado. Y tú me dices, ¿qué pasó allí? Yo no sé. Yo sé que el testimonio dice que Dios lo libertó y yo lo creo. ¿Cómo se movió el Espíritu Santo en él? Yo no sé. Yo me pregunto cómo se mueve el espíritu, el demonio al lado de un ungido de Dios que aunque no esté en la iglesia sigue siendo ungido. Y eso provocó para que la persona saliera corriendo y se convirtiera al Señor. Porque también el diablo va a ser usado para enderezar tu camino en el nombre de Jesús. Y tú correrás y buscarás a Dios. Señor, no sabía que estabas conmigo. Hay gente que creen que Dios no está con ellos. Ya Dios te marcó, ya Dios te usó. Hay gente que alguien le puede decir: oye, tú no eres esto, no te creas, no te vistas que no va, no te creas que tú eres, que no eres. Déjame decirte en el nombre del Señor, el que te ungió dice: tú eres, tú eres, tú eres, tú eres. Quien te ungió dice: tú lo eres. La unción liberta. No sé si tú has visto en lugares donde tú llegas y cambia la atmósfera. Yo he entrado a lugares donde está vacío. Le he dicho a la persona que va conmigo: tú verás que esto se llena en este momento. Porque la unción que camina contigo bendice a otros que necesitan esa bendición. Y donde tú entres, donde tú llegas, pueden haber un solo en la fila, que ese eres tú. De repente miras para atrás, que va a haber más gente. Díselo a esa persona: yo llegué aquí, tú verás cómo esto se va a llenar. Y déjame decirle, se va a llenar porque la unción del Santo está contigo. Dice las Escrituras en Salmos 91 que al que habita morará. Hay gente que están a la luz del lucero, que no es Jesucristo, sino es Satanás. Hay gente que están a la sombra de Dios. Y déjame decirle algo: más vale estar en la sombra del omnipotente que estar a la luz del enemigo. Porque como él se llama Luzbel, quiere ungir, quiere ungir. De hecho, Satanás unge también. Y andan por ahí ungidos que no son ungidos de Dios. Y confunden la iglesia. Por eso Juan le decía: ustedes tienen la unción del Santo y nadie tiene por qué enseñarle. Es decir, los falsos no deben de enseñar a los correctos.
No te dejes enseñar por cualquier cosa que tú veas allí. La adoración está cambiada, está totalmente diferente. Pero hay mucha gente que no saben que hoy en día realmente no se adora, porque hace falta la unción del Santo. Y a veces creemos que todo lo que es, porque va a glorificar a Dios. Y no sabemos seleccionar entre una cosa y otra. Pero en el nombre de Jesús yo declaro que desde ahora en adelante tú tendrás el discernimiento del Espíritu Santo para entender qué es de Dios y lo que no es de Dios en su nombre. La presencia del Espíritu Santo es la unción que nos marca a todos nosotros. Él dice: yo estaré contigo y voy a estar en ti. Y esto me gusta realmente porque ante la unción era una redoma de aceite, era un cuerno de aceite que evidenciaba que el Espíritu Santo estaba con esta persona. Pero hoy en día no solamente es lo físico, no es solamente lo que es por lo visible, también es lo interior. Él está entrando en ti y esa misma unción que te llamó es la misma unción que te lleva a un lugar y comienza a procesar tu corazón, comienza a procesar tus heridas, comienza a procesar tu dolor, comienza a procesar tus traumas, comienza a procesar todo lo que te han hecho y para levantar un producto totalmente terminado. La unción no solamente es para los dones, es para la manifestación, también la unción es para la transformación interna. Y ese es el Espíritu Santo. Levanta tu mano. Di: Señor, sea como agua, sea como fuego, sea como viento, sea como paloma, sea como tu palabra, sea como el aceite. Pero en el nombre de Jesús, posa en mí como tú quieras. Desde ahora en adelante no voy a pedir solamente la paloma, porque de repente no quiere manifestarse. Díselo, te voy a pedir que te manifieste en toda la extensión de tu poder y de tu gloria. Quiero que tu gloria se manifieste en mí. Cuando me levante de aquí, se va a levantar el ungido. Mi casa es la casa del ungido. Mi trabajo va a ir el ungido. Mis hijos son los hijos del ungido. Mi esposo es el esposo de la ungida del ungido. Usted no lo creyó, dígaselo. Mi esposo es el esposo, es la esposa de la ungida del Señor. Por tanto, nadie me va a avergonzar. Nadie va a levantarse en contra mí. Que la misma unción no lo repele. Que la misma unción no lo eche fuera. La unción del Santo está sobre mí. Pero Dios no anda buscando quien entone. Dios anda buscando es el tono del corazón. Pero cuando sale del corazón, la adoración